Nunca juegues un juego llamado Corpse Hold. Si alguna vez oyes hablar de un juego llamado Corpse Hold, no lo juegues. En serio, no lo hagas. Hay cosas en este mundo con las que no debes meterte, y esta es una de ellas. No importa lo que te prometan o cuánto quieras impresionar a tus amigos, no vale la pena lo que pasa si fallas, o peor aún, si tienes éxito. Ojalá alguien me lo hubiera dicho antes de aprenderlo por las malas. Crecí en un pequeño pueblo de Arkansas. Probablemente no lo encontrarías en un mapa, a menos que supieras dónde buscar. Era uno de esos lugares donde no había mucho que hacer, excepto pescar, nadar o andar por los bosques hasta tropezar con algo interesante o peligroso. Los ríos y estanques alrededor de mi pueblo eran como venas que atravesaban la zona, alimentándolo todo y a todos. Estaban llenos de lodo, inmóviles y repletos de secretos, secretos que era mejor dejar enterrados. Cada pueblo tiene sus historias extrañas, y el nuestro no era la excepción. Había cuentos de luces fantasmales sobre los pantanos, avistamientos ocasionales de pie grande y, por supuesto, el juego Corpse Hold. Ese era el que todos susurraban, pero nadie admitía saber demasiado sobre él, al menos no hasta que eras lo suficientemente mayor como para ser confiable. Las reglas del juego eran simples, pero aterradoras. Primero debías encontrar un testigo, alguien que ya lo hubiera hecho antes. Luego, bajo su supervisión, tenías que ir a un estanque en particular después del anochecer, meterte en el agua y tocar un cadáver que supuestamente estaba en el fondo. No solo tocarlo, ambas manos tenían que permanecer sobre el cuerpo durante una hora completa, sin pausas, sin retirar las manos, sin excusas. Si te equivocabas, tenías que empezar de nuevo. La leyenda decía que el cadáver nunca se descomponía, sin importar cuánto tiempo hubiera estado ahí. La gente susurraba que tenía décadas, tal vez más, pero nadie parecía saber de dónde había venido o por qué permanecía conservado. Los niños que lo habían hecho juraban por su poder, afirmando que les traía riqueza, suerte y protección. Pero también había muchas historias de aquellos que habían fallado, cómo habían sido maldecidos, habían desaparecido o muerto de maneras horribles. Siempre pensé que era solo una leyenda urbana estúpida, una manera de los chicos mayores de asustar a los más jóvenes o mantenerlos alejados de los bosques por la noche. Incluso me reía de ello con mis amigos, diciendo cosas como, sí, lo jugaré cuando los cerdos vuelen. Pero cuando cumplí 13 años, todo cambió. Una noche de verano, estaba pasando el rato en el viejo campo de béisbol con algunos chicos del vecindario. Era una de esas noches húmedas donde el aire se pega a tu piel y los mosquitos son implacables. Estábamos hablando de nada en particular cuando Eddie, uno de los chicos mayores, se inclinó y dijo, ¿alguna vez has oído hablar de Corpse Hold? Todos se quedaron en silencio. Incluso los insectos se callaron por un segundo. Sí, respondí, tratando de sonar casual. ¿Y qué con eso? Eddie sonrió. ¿Crees que tienes lo que se necesita para jugar? Me reí nerviosamente. ¿Qué? ¿Tocar a un muerto por una hora? Suena como una broma. No es una broma, dijo Eddie, su voz de repente seria. Es real. Y si tienes el valor, podemos llevarte esta noche. Los demás comenzaron a hablar, algunos animándome, otros luciendo incómodos. Sentí como el grupo se cerraba sobre mí, sus expectativas pesando sobre mis hombros. No quería parecer asustado o débil, pero algo en la manera en que Eddie lo dijo me dio un escalofrío en la espalda. ¿Qué pasa si no lo hago? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. Eddie se encogió de hombros. Nada, pero siempre te preguntarás qué podría haber sido. Lo dijo como si supiera algo que yo no, como si hubiera un secreto que solo las personas que jugaban el juego podían entender. Eso fue lo que me convenció. No fue la promesa de fortuna o suerte, fue la idea de que podría perderme algo grande. Asentí. Está bien, hagámoslo. El grupo estalló en vítores y burlas, dándome palmadas en la espalda y felicitándome como si hubiera ganado un premio. Pero no me sentí como un ganador, me sentí como un ratón entrando en una trampa. Nos encontramos esa noche al borde del bosque, donde comenzaba el sendero de tierra que llevaba al estanque. Eddie ya estaba esperando con los demás. Sammy, Kyle y María. Eran mayores que yo por 1 o 2 años, el tipo de chicos que te hacían querer actuar más valiente de lo que realmente eras. Llevaban linternas, mochilas llenas de snacks y una confianza que no coincidía del todo con la incomodidad en sus ojos. Eddie me entregó una linterna. ¿Listo para esto? Asentí, pero tenía el estómago hecho un nudo.
El sendero era angosto, cortando entre hierba alta y grupos de árboles. Cada crujido de una rama me hacía saltar, pero los demás simplemente seguían caminando, sus linternas rebotando en la oscuridad como luciérnagas. Nadie hablaba mucho. Era como si la gravedad de lo que íbamos a hacer estuviera cayendo sobre todos, incluso sobre los que ya lo habían hecho antes. ¿Cuál es el trato con este estanque, de todos modos? Pregunté, rompiendo el silencio. ¿Por qué allí? María miró por encima del hombro. Porque ahí es donde está él. Él, el cadáver, dijo, como si fuera obvio. Ya verás. Eso me dejó callado por un rato. El estanque apareció de repente, enmarcado por árboles como un espejo oscuro. El aire era más fresco allí, con una humedad que se aferraba a mi piel. Eddie apuntó su linterna al agua negra e inmóvil, el haz cortando la superficie, pero sin revelar mucho. Está bien, dijo Eddie, girándose hacia mí. Así es como funciona esto. El grupo formó un círculo, sus rostros serios. Incluso Kyle, que normalmente hacía chistes, parecía solemne. Primera regla, comenzó Eddie, esto tiene que suceder de noche, sin excepciones. Es la única vez que él está activo. Tragué saliva con dificultad. ¿Activo cómo? Lo descubrirás, dijo Eddie, ignorando mi pregunta. Regla 2. Debes mantener ambas manos sobre el cadáver todo el tiempo. Nada de pausas, nada de apartarlas. Si pierdes el contacto, tienes que empezar de nuevo. Sammy intervino. Y créeme, no querrás hacer eso. Regla 3, continuó Eddie. Debe haber un testigo, alguien que ya lo haya hecho. Ese soy yo. Y la regla 4, no puedes echarte atrás. Una vez que empiezas, terminas. El fracaso no es una opción. La forma en que lo dijo me hizo sentir un escalofrío en la espalda. No era solo una advertencia, era una amenaza. ¿Qué pasa si me echo atrás? Pregunté, mi voz más baja de lo que pretendía. Eddie no respondió de inmediato. Simplemente me miró, su expresión lúgubre. No quieres saberlo. Miré a los demás, esperando algo de tranquilidad, pero solo se quedaron allí, en silencio y sin moverse. Antes de que pudiera preguntar algo más, el grupo comenzó a meterse en el estanque. El agua estaba más fría de lo que esperaba, empapando mis jeans y zapatos mientras avanzábamos. Me llegaba a la cintura cuando Eddie se detuvo y apuntó su linterna hacia el centro del estanque. Al principio, no vi nada, solo agua ondulando bajo la luz. Entonces apareció un hombre, a quien nunca había visto antes y de quien nadie había mencionado nada, salió de las sombras al otro extremo del estanque, como si hubiera estado esperando allí todo el tiempo. Era alto y delgado, con un rostro demasiado pálido y unos ojos que no reflejaban la luz. Miré a Eddie, esperando que estuviera tan nervioso como yo, pero no lo estaba. En cambio, parecía tranquilo e imperturbable. Su expresión lo decía todo. Estaba esperando esto. ¿Qué está pasando?, pregunté, mi confianza tambaleándose. Eddie, tú estás viendo esto, ¿verdad? No respondió. A regañadientes, volví mi atención hacia el hombre. Su ropa estaba empapada, pegándose a su esquelético cuerpo, y estaba sonriendo, una sonrisa inquietante que hizo que se me revolviera el estómago. ¿Quién es este?, preguntó el extraño, su voz baja y áspera. Eddie dio un paso al lado, señalándome. Él es el elegido. El hombre asintió y luego avanzó hacia mí con movimientos lentos y deliberados. El agua apenas se ondulaba a su alrededor, como si no se atreviera a tocarlo más de lo necesario. Cuando llegó hasta mí, extendió una mano. Dudé, pero Eddie me dio un empujón hacia adelante. Tómala. Lo hice. Su agarre era frío y firme, como sostener un puñado de carámbanos. Me condujo más adentro del estanque, su otra mano agarrando mi hombro para mantenerme firme. No te muevas, dijo, deteniéndose abruptamente. Entonces sumergió su brazo en el agua. El sonido me hizo tensar el pecho, un ruido húmedo y succionante cuando su mano desapareció bajo la superficie. Por un momento no pasó nada. Entonces tiró y el cadáver apareció a la vista. El sonido me hizo tensar el pecho, un ruido húmedo y succionante cuando su mano desapareció bajo la superficie. Por un momento no pasó nada. Entonces tiró y la figura emergió a la vista. El hombre tiró con fuerza lenta y constante y algo salió del agua oscura. No sé qué esperaba, tal vez algo deformado o irreconocible, pero no era así. Lo que vi parecía intacto. La piel era pálida y tensa, estirada sobre una estructura rígida, como si hubiera sido preservada bajo condiciones imposibles. La ropa era anticuada, tirantes y una camisa que se pegaba húmedamente al torso. Sus ojos estaban cerrados, su boca apenas entreabierta y su cabello oscuro estaba pegado a su cabeza. ¿Cómo es que no cambia con el tiempo?
susurré. No cambia, dijo Eddie detrás de mí. Su voz sonaba distante, como si no quisiera acercarse más de lo necesario. El hombre, nunca supe su nombre, si es que tenía uno, colocó ambas manos bajo los brazos de la figura, sosteniéndola erguida. El agua rozaba suavemente su cuerpo, el único sonido en la sofocante quietud. «Avanza», dijo el hombre. Mis piernas se sentían como si fueran de piedra. Cada instinto me gritaba que corriera, que saliera de esa agua y no mirara atrás. Pero Eddie estaba detrás de mí, y cuando lo miré, su expresión era firme. No había forma de retroceder ahora. Di un paso tembloroso hacia adelante, y el hombre guió mis manos hacia el torso. En el instante en que lo toqué, lo lamenté. La piel estaba helada, viscosa pero firme, con una textura que recordaba al caucho mojado. Mi estómago se revolvió y tuve que morderme la mejilla para no retroceder. «Ambas manos», dijo el hombre. Coloqué mi otra mano sobre el pecho de la figura con las palmas planas. El agua se onduló a nuestro alrededor y juraría que sentí algo moverse bajo mis manos. «Manténlas ahí», continuó el hombre. «No te muevas, pase lo que pase». Asentí, demasiado asustado para hablar. «Tu hora empieza ahora», gritó Eddie desde la orilla. Los primeros minutos pasaron en un silencio agonizante. La figura no se movió, pero la sensación de tocarla era insoportable. Mis manos estaban rígidas y entumecidas, y mi mente volaba, imaginando cada historia de misterio que había escuchado sobre sombras, energías y entidades desconocidas. Intenté distraerme enfocándome en los sonidos a mi alrededor, el croar de las ranas, el zumbido de los insectos, el crujir ocasional de las hojas, pero la quietud del estanque era opresiva y cada pequeño sonido se sentía amplificado. Entonces llegaron los murmullos. Al principio pensé que era el viento. Estaba equivocado. Eran palabras, bajas y guturales, habladas en un idioma que no reconocía por alguien o algo que no era humano. Y aunque se volvían más claras, no podía entenderlas. Miré al hombre, pero no reaccionó. Su atención estaba completamente enfocada en el cadáver, sus ojos pálidos sin pestañear. «¿Escuchas eso?», pregunté, con la voz temblorosa. Él no respondió. Mis manos comenzaron a acalambrarse y cambié de posición, tratando de mantenerme firme en el agua. A medida que los minutos avanzaban lentamente, los susurros se hicieron más fuertes y más insistentes. No venían del hombre ni de Eddie, venían del cadáver. «Quédate quieto», dijo el hombre con brusquedad, su voz cortando los susurros. Me congelé. En algún punto a la mitad del tiempo, algo cambió. El cadáver se movió. Fue sutil al principio, un ligero movimiento bajo mis manos, como un espasmo muscular. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación, que el frío, el agua y la oscuridad estaban jugándome una mala pasada. Pero luego volvió a moverse, esta vez con más fuerza. Su pecho se elevó ligeramente, como si estuviera tomando aire. Entré en pánico y retiré las manos bruscamente. «No», ladró el hombre, su voz más fuerte de lo que pensé posible. «Ponlas de vuelta, ahora». Mi corazón latía con fuerza mientras golpeaba mis manos contra el cadáver nuevamente. Esta vez se sentía diferente, más frío, más pesado, casi como si se estuviera inclinando hacia mí. «No vuelvas a romper el contacto», advirtió el hombre. Eddie gritó desde la orilla. «Vuelves al principio, sigue adelante». Quería gritarle, decirle que había terminado, pero algo en la mirada del hombre me mantuvo en mi lugar. No había escapatoria ahora. El segundo intento fue peor. Los susurros se hicieron más fuertes, una cacofonía enloquecedora de voces incorpóreas arrastradas por el viento. Cerré los ojos con fuerza, tratando de bloquearlos, pero se metieron en mi mente, implacables y extraños. Mientras tanto, el cadáver siguió retorciéndose, moviéndose de maneras pequeñas pero deliberadas que me hacían estremecer. En un momento, sus dedos rozaron mi brazo y casi pierdo el control. Mis piernas temblaban y apreté los dientes tan fuerte que pensé que podrían romperse. «Ya casi», dijo el hombre. «Hagas lo que hagas, no lo sueltes». No respondí. No podía. Cuando Eddie finalmente gritó, «¡Se acabó el tiempo!», no le creí. Parecía que la hora se había extendido por toda una eternidad. El hombre retiró suavemente mis manos temblorosas del cadáver y por primera vez en lo que pareció una eternidad, tomé una respiración profunda. Aturdido, tropecé hacia la orilla, apenas capaz de mantenerme en pie en el agua. El hombre no me siguió. Se quedó junto al cadáver, sus ojos pálidos observándome hasta que llegué con los demás. «¡Felicidades!», dijo Eddie, dándome una palmada en la espalda. «¡Lo hiciste!». No sentí que hubiera ganado nada. Apenas había salido del agua.
con las piernas temblando y el pecho agitado, cuando el siguiente chico dio un paso adelante. Se llamaba Mark, y podía ver que no quería jugar el juego. Su rostro estaba pálido, sus labios apretados en una fina línea, pero Eddie le dio una palmada en la espalda y murmuró algo que no alcancé a oír. Mark asintió levemente, aunque sus manos temblaban mientras avanzaba hacia el estanque. El hombre seguía de pie en el agua, el cadáver flotando erguido a su lado, como si estuviera atado allí por alguna fuerza invisible. Hizo un gesto a Mark para que se acercara, y Mark dudó, sus pasos vacilantes. «Vamos», dijo Eddie bruscamente desde detrás de mí. «Aceptaste hacerlo». Mark miró hacia atrás, sus ojos abiertos de par en par por el miedo, pero siguió avanzando. Cuando llegó al cadáver, el hombre agarró sus muñecas y presionó sus manos contra el pecho, tal como lo había hecho conmigo. «No te muevas», dijo el hombre, su voz baja y firme. Mark asintió, tragando saliva con dificultad. Los primeros minutos fueron tranquilos. Mark permanecía allí con las manos sobre el cadáver, sus hombros tensos y su respiración superficial. Eddie y los demás observaban desde la orilla, sus expresiones indescifrables. Yo permanecí en silencio, mis piernas aún sintiéndose como gelatina. Pero entonces los susurros comenzaron de nuevo. Pude verlo en el rostro de Mark, cómo sus ojos se movían rápidamente, como si intentara averiguar de dónde venían los sonidos. Sus dedos se movieron involuntariamente contra el pecho del cadáver. «¿Escuchan eso?», preguntó, con la voz temblorosa. «Concéntrate», espetó el hombre. Mark se estremeció, pero no soltó al cadáver. Los susurros se hicieron más fuertes y pude ver el pánico acumulándose en los ojos de Mark. Comenzó a cambiar de peso de un pie al otro, sus movimientos volviéndose más erráticos. Entonces el cadáver se movió. Primero fue su brazo, un pequeño espasmo al principio, pero suficiente para hacer que Mark se quedara helado. Lo miró fijamente, su boca abriéndose y cerrándose como si quisiera decir algo, pero no encontraba las palabras. Otro espasmo, esta vez en los dedos. «No, no, no», dijo Mark, sacudiendo la cabeza. «Yo me voy». «No», gruñó el hombre, pero Mark ya estaba retrocediendo. La mano del cadáver se disparó, agarrando la muñeca de Mark. Mark gritó, un sonido agudo y lleno de pánico que me heló la sangre. Intentó zafarse, pero el agarre del cadáver no cedía. El hombre no se movió para ayudar, solo se quedó allí, mirando con una expresión inquietantemente calmada. «Suéltame», gritó Mark, tirando de su brazo con todas sus fuerzas. El agarre del cadáver se rompió, y Mark cayó de espaldas al agua. Se levantó a trompicones, con los ojos desorbitados. «Dije que terminé», gritó, retrocediendo hacia la orilla. «No voy a hacer esto». La expresión del hombre se oscureció, pero no dijo nada mientras Mark pasaba a su lado salpicando agua y salía corriendo del estanque. El resto de nosotros permanecimos en un silencio atónito mientras Mark agarraba sus zapatos y corría hacia el bosque, desapareciendo por el sendero. Eddie maldijo entre dientes, negando con la cabeza. «No debió haber hecho eso», dijo María en voz baja. «¿Qué pasa ahora?», pregunté, apenas en un susurro. Nadie respondió. El hombre regresó al centro del estanque, el cadáver siguiéndolo como un perro leal. Se hundió en el agua hasta que solo su cabeza era visible, y luego desapareció por completo, dejando el estanque quieto y silencioso una vez más. «Vámonos», dijo Eddie con la voz tensa. «Ya terminamos aquí». Empacamos en silencio y regresamos por el bosque. El peso de lo que acababa de suceder flotaba en el aire, y nadie habló. Al día siguiente, descubrí lo que pasa cuando rompes las reglas. El cuerpo de Mark fue encontrado cerca de la orilla del río, a aproximadamente 1 milla del estanque. La versión oficial era que se había ahogado, pero los detalles no cuadraban. Su cuerpo estaba hinchado, su piel pálida y resbaladiza, como si hubiera estado sumergido durante días. Su brazo, el que el cadáver había agarrado, estaba doblado en un ángulo antinatural, la piel oscura y moteada. Eddie me apartó en la escuela con una expresión seria en el rostro. «No digas nada sobre anoche», me advirtió. «A nadie, ¿entendido?». Asentí, demasiado asustado para discutir. Los rumores sobre la muerte de Mark se extendieron rápidamente, pero nadie mencionó Corpse Hold. El grupo actuó como si nada hubiera pasado, pero podía ver el miedo en sus ojos. Todos sabíamos la verdad, aunque no la dijéramos en voz alta. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mano del cadáver agarrando la muñeca de Mark, sus dedos pálidos y sin vida clavándose en su piel. Escuchaba sus gritos, las salpicaduras del agua, los susurros en la oscuridad.
Pensé en el hombre como había desaparecido en el estanque, como si fuera parte de él, como si perteneciera allí. Y pensé en Mark, en la expresión de su rostro cuando corrió, cuando rompió las reglas. Me di cuenta entonces de que no había forma de escapar de Corpse Hold. Una vez que jugabas, estabas atrapado de por vida, ganaras o perdieras. No salí de mi casa en los días siguientes. No podía. Cada vez que pensaba en salir, mi pecho se apretaba y mis piernas parecían estar paralizadas. Seguía repasando los eventos en el estanque en mi cabeza. La piel fría y gomosa del cadáver, los susurros que se habían incrustado en mi mente, la forma en que Mark gritó cuando esa cosa lo agarró del brazo. Pensé que el miedo se desvanecería, pero no lo hizo. De hecho, empeoró. Por las noches me quedaba despierto, mirando al techo, con los oídos atentos a captar sonidos que no estaban allí. Empecé a notar cosas pequeñas, sombras que parecían moverse cuando no estaba mirando, crujidos extraños en el suelo. Sentía que alguien me estaba observando. Mis padres atribuyeron todo a los nervios. Pensaban que solo estaba afectado por la muerte de Mark, lo cual tenía sentido. Todo el pueblo estaba hablando de ello, cómo lo encontraron cerca del río, cómo el sheriff pensaba que había sido un accidente, lo trágico que era perder a alguien tan joven. Pero yo conocía la verdad, y eso me estaba consumiendo por dentro. Eddie y los demás actuaban como si nada hubiera pasado. Cuando los veía en la escuela, sonreían, reían y seguían como siempre. Pero cuando cruzaba la mirada con Eddie lo veía, el mismo miedo que yo sentía. No me decía nada, pero su expresión era clara. No hables de esto, ni siquiera lo pienses. Unos días después del ritual, las cosas empezaron a cambiar. Al principio fue sutil. Encontré un billete de $20 en la acera mientras volvía a casa de la escuela. Aprobé un examen de matemáticas para el que no había estudiado. El perro del vecino, que normalmente me ladraba, movió la cola y me dejó acariciarlo. Al principio pensé que era solo una coincidencia, pero luego siguió ocurriendo. Mi mamá ganó un sorteo en el supermercado, $500 en tarjetas de regalo. El viejo camión de mi papá, que había estado fallando durante meses, de repente empezó a funcionar como nuevo. Y yo no podía perder. Cada prueba, cada juego, cada pequeña cosa que intentaba me salía bien. Debería haber estado feliz. Debería haber sentido que todo valía la pena. Pero no fue así. La suerte no se sentía mía. Se sentía prestada, como si pudiera ser arrebatada en cualquier momento. Y no importaba cuánto bien viniera a mi camino, la sensación de temor nunca se desvanecía. Una noche me desperté con un ruido afuera de mi ventana. No era fuerte, solo un golpeteo leve, como uñas contra el vidrio. Me congelé. Lentamente giré la cabeza esperando ver una rama de árbol o un pájaro, pero no había nada allí, solo oscuridad. El golpeteo se detuvo, pero la sensación no desapareció. Me quedé allí durante horas, demasiado aterrorizado para moverme, hasta que los primeros rayos del amanecer se colaron por las persianas. Al día siguiente, me encontré con Eddie después de la escuela. Me apartó del grupo, lejos de los demás, y bajó la voz. «¿Lo has notado, verdad?», me preguntó. «¿Notar qué?» «La forma en que todo se siente, diferente», dudé. «¿Te refieres a la suerte?», Eddie asintió. «Sí, pero no es solo eso, es como si siempre hubiera algo ahí observando, esperando. No quería admitirlo, pero tenía razón». «¿Qué pasa ahora?», pregunté. Eddie se encogió de hombros. «Mantén la boca cerrada y espera lo mejor». «Eso es todo lo que puedes hacer», dijo con un tono sombrío. «¿Crees que esto se acabó solo porque terminaste el juego?» «Nunca se acaba». Intenté apartar sus palabras de mi mente, pero se quedaron conmigo. A donde quiera que iba lo sentía. Incluso cuando las cosas salían bien, se sentían mal, como si estuviera siendo recompensado por algo que no merecía. Entonces, una tarde vi a María caminando sola hacia su casa desde la escuela. Estaba sola, su rostro pálido y demacrado. «¡María!», llamé, trotando para alcanzarla. Se detuvo y se giró, con los ojos bien abiertos. «¿Qué? ¿También lo has sentido?», pregunté. «Eso de ser observado». Asintió lentamente, mirando por encima de su hombro. «No se detiene. Nunca se detiene. ¿Por qué no le decimos a alguien?», pregunté. «Y sí». «No», me interrumpió bruscamente, cortándome. «No le digas a nadie, ni siquiera pienses en decírselo a alguien». ¿Entendido? Su voz temblaba y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. «¿Por qué no?», insistí. «Porque lo sabrán», susurró. «Vendrán por ti, y ya no tendrás tanta suerte». Esa noche soñé con el estanque. Vi al hombre de pie en el agua, sus ojos pálidos fijos en los míos.
El cadáver estaba a su lado, su rostro vuelto hacia mí, su boca moviéndose en silencio. Me desperté empapado en sudor, con los susurros aún resonando en mis oídos. A la mañana siguiente, encontré otro billete de $20 en mi camino a la escuela. Pasaron unas semanas y la buena suerte seguía llegando. El aire acondicionado roto de mi familia aparentemente se reparó solo de la noche a la mañana. Un tío lejano al que apenas conocía me envió una tarjeta de cumpleaños con un billete nuevo de $100 dentro, aunque ni siquiera era mi cumpleaños. Cosas pequeñas como esas seguían sucediendo, una tras otra, hasta que ya no pude ignorar el patrón. Pero la sensación de estar siendo observado permanecía. A veces, tarde en la noche, escuchaba susurros débiles provenientes de la nada, igual que los del estanque. Me decía a mí mismo que era el viento, o tal vez la casa asentándose, pero en el fondo sabía que no era así. Las cosas estaban escalando. Una noche decidí confrontar a Eddie al respecto. Esperé hasta después de la escuela y lo alcancé mientras estaba desbloqueando su bicicleta. Eddie, dije, manteniendo la voz baja, necesito saber, ¿cuál es el trato con el juego? ¿El hombre? ¿La cosa en el estanque? Eddie miró rápidamente a su alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera escuchando, y luego suspiró. Créeme, no quieres saberlo. Creo que merezco saberlo, dije. Eddie dudó, luego asintió. Está bien, pero no puedes volver a preguntarme sobre esto. Nunca. Nos sentamos en el borde del estacionamiento de la escuela, lo suficientemente lejos de todos los demás. Eddie miró a su alrededor una vez más, antes de hablar. Dicen que el cadáver ha estado allí durante décadas, tal vez más. Nadie sabe cómo llegó ahí o por qué no se descompone. Algunos piensan que está maldito, otros piensan que es algo más. ¿Cómo qué?, pregunté. Algo inhumano, dijo Eddie con frialdad. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Y el hombre? Siempre ha sido parte de esto, continuó Eddie. Cada grupo que ha jugado el juego habla de él, pero nadie sabe quién es. Algunas personas piensan que es un espíritu, como el cadáver. Otros piensan que es solo un hombre. Pero sea lo que sea, está ligado al estanque. Nunca se va. Pensé en cómo el hombre había desaparecido en el agua, cómo parecía hundirse sin dejar rastro, y me estremecí. ¿Qué pasa si te echas atrás?, pregunté. ¿Viste lo que le pasó a Mark?, dijo Eddie. Sí, pero ¿por qué? Eddie me miró fijamente durante un largo momento antes de responder. Corpse Hold es más que un juego, es un ritual. Y cuando lo empiezas, haces un trato. Si sigues las reglas, obtienes se te prometió. Pero si las rompes... No terminó la frase. No tenía que hacerlo. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Eddie giraban en mi cabeza, mezclándose con los recuerdos del estanque, el cadáver y el hombre. Traté de encontrarle sentido, pero cuanto más pensaba en ello, menos lógica tenía. Recordé algo que María había dicho después de la muerte de Mark. Ellos lo sabrán, vendrán por ti. ¿Quiénes eran ellos? Los susurros comenzaron de nuevo, débiles pero insistentes. Cerré los ojos con fuerza y me cubrí la cabeza con la manta, tratando de bloquearlos. Terminaste el juego, pensé. Seguiste las reglas. Estás a salvo. Pero no me sentía a salvo. A la mañana siguiente decidí volver al estanque. No le dije a nadie a dónde iba. Solo tomé una linterna y salí. El sendero se sintió más largo esta vez, los árboles más oscuros, el aire más pesado. Cuando llegué me detuve al borde mirando el agua quieta. Se veía igual que antes, pero se sentía diferente. Entré al agua haciendo una mueca cuando el frío se filtró a través de mis zapatos. La superficie se ondulaba a mi alrededor mientras me adentraba más, el haz de luz de mi linterna cortando la negrura. ¿Quién eres?, grité, mi voz temblorosa. Dime qué quieres. Nadie respondió. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, los susurros comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes, más claros. Retrocedí tambaleándome, casi perdiendo el equilibrio. Mi linterna parpadeó y por un instante pensé haber visto algo, dos ojos pálidos mirándome desde debajo de la superficie. No esperé a ver más. Me di la vuelta y corrí, chapoteando a través del agua y subiendo por el sendero. Cuando llegué a casa, cerré con llave la puerta de mi habitación y me senté en mi cama, temblando. Esa fue la última vez que fui al estanque. No le dije a Eddie ni a María lo que había hecho. No se lo dije a nadie, pero sabía una cosa con certeza. Corpse Hold no es solo un juego, es algo antiguo y de otro mundo, y yo había sido lo suficientemente estúpido como para involucrarme. Ahora solo puedo esperar que los susurros desaparezcan, que los ojos dejen de observar.
Pero en el fondo, sé que no lo harán, porque una vez que sostienes el cadáver, nunca puedes soltarlo. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos para que más personas puedan disfrutar de estas narraciones. Nos encantaría leer tus comentarios y saber qué te pareció. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima historia. Hasta luego.